principio. Es una persona con una experiencia de vida hermosa, increíble, muy relacionada al tema de la muerte, muy relacionada al tema de la plenitud. Pues nada, bienvenido amigo, qué dicha Gra- conversar contigo. Gracias, gracias. Pues tú dime por dónde empezamos. Creo que lo que estamos haciendo es sobre todo necesario. Necesitamos hablar mucho del tema de la muerte para quitarle este halo de misterio, quitarle este halo de tabú, de miedo y empezarlo a ver como algo natural, cual lo es. Exacto, es que lo es tan natural como respirar. Lo que decía al principio es lo que nos une a todos los seres vivos, ni siquiera a los seres humanos. O sea, la muerte no es algo humano y la vida no es algo humano. Eso estaba mucho antes de que los humanos llegaran. Déjame compartirles a todos los que nos hacen favor de escucharnos, de vernos, un poco de dónde sale esto en mi vida. Y yo tuve Súper. la fortuna de ser educado por una mujer maravillosa, mi abuelita. Ella practicaba las enseñanzas budistas, creencias que hacen pues, la vida un poco más llevadera porque te enseñan a no tener resistencia con la vida, con todo lo que la vida nos presenta. El origen del dolor en todo caso es la resistencia que damos a cada uno de los eventos que se nos van presentando. Cuando no hay resistencia, no hay dolor. Y esto es una ley física. Si tú empujas a alguien, pues hay una violencia y esa violencia genera dolor. Lo mismo es un tema en orden mecánico. Hay una inercia y una resistencia, tú eres ingeniero y lo sabes, y ahí es donde la fricción se genera. Esta abuelita, mi abuelita Chávez, lo que me hizo fue prepararme para poder enfrentar su muerte y hacerlo de una manera mucho muy consciente, el poder platicarlo, porque evidentemente cuando hay cariño hay esta conciencia de que la muerte cuando sobrevenga generará mucho dolor, pero cuando se ha platicado el tema, cuando se ha ido haciendo consciente de que es algo inevitable, podemos Ujú. en contraparte elegir la reacción que vamos a tener para poder afrontar un evento como este. ¿A qué Y edad fue todo esto? bueno, mis primeros acercamientos con estos temas, cuando aprendí a meditar, o sea, Zen, pues 6, 7, 8 años, no más. Y desde entonces hasta los casi una treintena de años después que se actualizó este evento de la muerte de mi abuela, pues tuve la oportunidad de ir pensando y platicando qué es la muerte y qué es la vida. Y cambia todo el panorama cuando somos conscientes de el final. Yo te lo pongo de esta manera. ¿Qué harías tú si supieras cuál va a ser tu final? Todos lo sabemos ya. Todos vamos a morir y a partir de el final podemos reconstruir, o mejor dicho, construir una posición ante la vida. ¿Cómo te imaginas tú el día de tu muerte? Bueno, en mi caso yo me lo imagino o lo quiero imaginar de viejito. Para esto tengo que replantearme que si quiero llegar a vivir más de 70, 80 años, necesito cuidar, por ejemplo, mi salud, necesito Ujú. cuidar todos los hábitos alimenticios que me permitan llegar a esa edad. También contestar la pregunta de, bueno, ¿cómo quiero llegar a esa edad solo o acompañado? Y si elijo solo, pues necesitaré cuidar todas mis relaciones, necesitaré cuidar todas aquellas dinámicas sociales que me permitan llegar acompañados. Y teniendo el final como referencia, uno puede construir la vida. Porque no es tan azaroso esto que nos sucede. No es tan azaroso el día a día. Son nuestras decisiones las que nos pueden ir dando una referencia de hacia dónde vamos a ir. Si tú decides estudiar ingeniería, pues eventualmente trabajarás en un tema relacionado, te jubilarás de un tema relacionado. Vaya, no hay nada nuevo. Y es construyendo a partir de nuestras decisiones del día a día donde podemos tener justamente esta conciencia de que si vamos a morir podemos escoger cómo vamos a morir. Está muy interesante esa pregunta, eso que dices, porque organizando el Congreso y todo esto, muchas personas sienten que jamás eligieron algo así, ¿sí? Como la muerte, como los suicidios, como la muerte de los hijos, como las muertes, entre comillas, accidentales, los asesinatos, ¿sí? Las muertes no planeadas de alguna manera.
Em, digamos que eso a mí a lo que me llevó a concluir es que la muerte no es necesario que sea algo al final de los años, después de una larga vida, que es lo que quisiéramos muchos, pero la muerte es más bien como una compañera que está aquí al lado todo el tiempo, ¿no? Como que siempre está acá al lado y nuestra percepción de la seguridad es muy ilusoria. Sí, yo puede que tenga ahorita un techo, que tenga comida, pero sin problema alguno, mañana me puedo morir. Y todos aquí estamos expuestos a eso. Creo que eso es gran parte de lo que genera un miedo intenso alrededor de la muerte, esa falta de control alrededor de este evento. Pero bueno, no sé qué opinas al respecto. Cuando la muerte llega al final de la vida es fácil aceptarla, porque fuiste soltando en el camino todos tus apegos, todos tus cariños. Es mucho más difícil cuando se da de improviso, cuando se da con una enfermedad, un accidente, hay agonía. Sin duda esa parte lo hace como más complicado. Por eso creo que es así de importante el asumir que mañana podemos no estar y ser Ujú. conscientes, no solo saberlo. Al parecer la naturaleza nos anestesia un poco de la conciencia de la muerte. Lo sabemos en una forma racional, mecánica, como un dato cultural, pero no somos conscientes de que vamos a morir. Eh, Ser consciente de que vamos a morir implicaría en todo caso el vivir nuestra vida como si fuera el último día. Y curiosamente, trabajando con personas con enfermedades terminales, el vivir el último día uno pensaría que es salir a la emoción o salir a hacer cosas que uno no hizo y salir a A conocer el lanzarte en mundo. paracaídas, ¿no? Eh, Ese es como el lugar clásico, el cliché. La gente que me ha tocado conocer, no toda, porque hay diversas formas de afrontar la vida y la muerte, lo que hacen es exactamente su día a día, solo que haciéndolo de una forma calmada y consciente de ello. Se despiden de la gente que aman con una despedida auténtica, con un permiso de cerrar, con la conciencia de decir el sentimiento. Y se vuelve muy parecido a lo que debiésemos hacer todos para que si nos sorprende la muerte, porque nos puede sorprender de las maneras más inesperadas, la podamos recibir sin pendientes. Si tú saliste peleándote de tu casa y cualquiera de los involucrados en esa pelea fallece en un accidente de tránsito, las secuelas son muy dolorosas, porque queda esta sensación de no me pude despedir, de lo último que se llevó esta persona que perdí fue una mala expresión, una grosería, un enojo. Y eso es más difícil de trabajar. Si aprendemos a despedirnos día a día de todos, al final de este live, despedirnos como si fuera la última vez que nos fuéramos a ver, Ujú. empezaríamos a dimensionar la vida. Haríamos de eso un ritual, porque uno nunca sabe de quién se despide por última vez. Entonces, cuando logramos despedirnos de todos como si fuera la última vez que lo viéramos, cuando la muerte sorprenda a cualquiera de nosotros, pues simplemente estaremos en posibilidad de aceptarlo como un trance más. Claro, Eh, Decía una de mis maestras que lo que duele no es la muerte, lo que duele son las palabras que no se dijeron, los te amos que no se materializaron, todo aquello que dejamos pendiente. Porque de alguna manera sabemos cuál es nuestro fin, pero el poder vivirlo de manera eh, preclara, de manera consciente, lo va a hacer mucho más fácil. me encanta, Dani. Hay dos regalos que yo percibo que nos da la muerte, y no la muerte como tal de nosotros, que nuestro cuerpo físico expire, por decirlo de esa manera, sino la conciencia sobre la muerte. Porque como tú decías, como que tiende a olvidársenos la muerte, como que nos podemos morir en cualquier momento. Entonces,
Para mí esa conciencia de la muerte, una de las cosas que me dio es la presencia, ¿sí? Porque cuando tú tienes la conciencia de que en cualquier momento literalmente puedes fallecer, lo único digamos que al principio para el ego, para la mente analítica, para este animalito interno que también quiere sobrevivir todavía, eso puede ser algo sumamente horrible, ¿no? Es algo muy intenso, en cualquier momento me puedo morir. Pero si trascendemos ese miedo evolutivo, lo único que queda es aprovechar lo que hay en el presente, que es lo único que siempre va a haber, porque siempre vamos a estar en el presente. Entonces, lo que tú decías me encantó. En vez de salir y lanzarme de paracaídas y aprovechar mi último día así, que no tiene nada de malo, pero sin hacer eso, sin hacer algo extremo, entre comillas, yo puedo aprovechar la vida. Y la forma es estando presente. Que si yo voy a comer algo, realmente me tome el tiempo de sentir. ¿Sí? De sentir el sabor, de sentir la textura, de olerlo. Sí, tiene mucho que ver con este tema del mindfulness, de la atención al momento presente, pero también y sobre todo en las relaciones. ¿Qué tanto más aprovecharíamos nuestras relaciones y las personas y estos espejos que son las personas a nuestro alrededor si pudiéramos tener una presencia absoluta con esta persona? En esa presencia absoluta, y a mí me ha pasado en conversaciones contigo, a veces la identidad como que se desvanece, simplemente son corazoncitos interactuando y ya no estoy pensando qué está pensando el otro, ya no estoy pensando qué responder, simplemente hay un flujo muy hermoso y todo eso es un regalo que nos puede dar pues la muerte también nos puede dar el regalo de las prioridades, ¿no? Si yo, no sé, estoy muy enfadado con alguien o no he hecho algo que sé que quiero hacer, pero por algún motivo no lo hago, y me dicen, oye, tienes un día de vida, seguramente ahí voy a organizar muy bien mis prioridades. Entonces, la conciencia sobre la muerte también nos ayuda a priorizar nuestra vida, pero no en un sentido de productividad, en un sentido ejecutivo, sino simplemente como que revela lo que realmente nos importa acá. ¿Sí? Más que lo que nos dicen que hay que hacer y entonces tienes que sacar todos los pendientes y ser productivo, que no tiene nada de malo, pero sí podemos priorizar con mucha más conciencia cuando tenemos esa conciencia de que en cualquier momento esta existencia terrenal pues simplemente se termina. No sé qué opines. Sin duda, la muerte nos pone a todos en nuestro lugar y hace que las cosas importantes sean las que estén al frente de nuestra lista de pendientes. Todo lo que parecía importante, el trabajo, los pendientes de la oficina, a la hora de la muerte, ya sea de forma accidental o de una de muerte producto de la edad, pues eso nada importa. Simplemente el ser conscientes de la muerte nos regresa a lo básico, a el porqué de nuestra vida. Y Mm, si tenemos claro una cosmovisión que nos dé alguna línea, va a ser más fácil afrontar la muerte, porque por más pensamientos que tengamos en aislado, este marco de ideas, esta caja de creencias, este bosque en el que habitamos, puede ser más fuerte. Podemos estar luchando contra una sociedad entera con otra visión distinta. Eh, Porque las prioridades no son del ser, más bien las prioridades son del ser, no del ego. El ego se contó muchas historias a lo largo de la vida de personajes que se fue comprando. Yo soy el ejecutivo, yo soy el médico, yo soy el abogado, yo soy importante. Después se identifica con sus propiedades, entonces yo tengo una casa, yo tengo un coche, y empieza a acumular a lo largo de la vida, y ante la muerte pues el ego sufre porque todo esto en lo que se había identificado y en lo que se había imaginado que era, no lo es. Uno no fue ni sus ujú, propiedades, ni sus características físicas, no fue ni siquiera su cuerpo, fue algo ujú, más que era su ser y que estuvo a través de este cuerpo físico, de este vehículo maravilloso, pues disfrutando una experiencia humana. ujú. Entonces,
se desvanece con la muerte cualquier espejismo de realidad que no sea lo importante. Y lo importante es lo vivido, la experiencia y los afectos. Fuera de eso, el resto es cómo vamos a ir contando esta historia de nuestro personaje que habitamos. Claro. ¿Tú crees que la tercera edad o la vejez debe ser algo sufrido, debe ser algo doloroso, debe ser algo que no nos gustaría llegar allá? Fíjate que la pregunta la hago es porque todo el tiempo nos estamos quitando años, nos preguntan la edad y decimos, no, no, eso no se pregunta. Digamos que hay todo un tabú alrededor de envejecer. A mí me da la impresión de que envejecer puede ser hermoso, puede ser maravilloso, dependiendo como cada uno lo aborde. Pero tú que trabajas más que todo con personas de la tercera edad, o como tú lo llamas, con su ciclo de vida completo, eh, que si quieres ahorita ayúdanos a entender qué significa eso, pues cómo podemos, mejor dicho, el envejecer, cómo lo podemos abordar de una manera mucho más amorosa. Bueno, el envejecer es maravilloso, es un proceso natural en el que podemos ir regresando al hogar. Pensemos que Mm, te invitan a un viaje. Tú no estás ujú, esperando nada, pero de repente alguien llega y te dice, a ver Camilo, vámonos a ir de un viaje. Eh, Ese viaje te incluye todo, comida, alimento, transporte, diversiones, pero la única condición es que un día vas a tener que terminar esas vacaciones, ese viaje, esa ok. aventura. Así es la vida, es un viaje al cual nosotros fuimos invitados, no sé si sin merecerlo o sin pensarlo o sin planearlo, pero de repente ya estamos en ese viaje. Ujú, Y nos encariñamos con el viaje, pero si sabemos que tenemos que regresar algún día, tendremos más cuidado de cómo vamos aquilatando cada experiencia. Comeremos más lento, nos quedaremos viendo los atardeceres para contemplarlo, como que los ojos se nos abran y se nos llene para ver si podemos robarnos algo de ese instante y lo iremos atesorando poco a poco. Cuando se acerca el día del regreso, el día de la partida, lo que vamos a hacer es pues aceptarlo. Podemos enojarnos, pero nada de esto estaba planeado, nada de esto era nuestro. Sabíamos que era un viaje no merecido, un viaje que se nos fue dado por gracia, no por acción, porque nacimos ujú. sin pensarlo, sin merecerlo, no sé. En todo caso, estamos aquí y esa estancia es un milagro. Y cuando llegas a ese viaje, lo que empieza a hacer tu mente es identificarse y construir un personaje en el cual nos vamos a divertir. Los videojuegos, por ejemplo, hacemos una selección del personaje antes de empezar a jugar el videojuego y decidimos que nuestro avatar va a ser verde, va a escupir flamas moradas, va a dar brincos en 4 dimensiones y vamos a jugar con otros jugadores. Entonces, el proceso al nacer es irse identificando con estas herramientas de nuestro personaje, de nuestro avatar, de esta construcción física, emocional, social, en la cual vamos a participar. Solo por nacer en un lugar, el niño entre los 0 y los 7 años lo que va a hacer es identificarse con un personaje que le es dado desde el exterior. Desde el Ujú, exterior se nos da un personaje. Tu personaje, como en este juego de Adivina quién, tu personaje tiene una nacionalidad. Esa sí. nacionalidad pues, implica una construcción, ¿no? Los colombianos tienen este tonito al hablar, los mexicanos hablamos cantadito, eh, empezamos a construirnos. Sí. Después nos identificamos desde muy chiquitos con el nombre. En mi caso tengo 2 nombres, Sergio y Daniel. Ambos nombres están contando la historia de un familiar, mi papá y el abuelito de la familia. Entonces, Mm, ya solo con esa identificación del nombre hay una carga en la cual vamos a acumular alguna explicación. Por ejemplo, el inconsciente no reconoce cuando habla a Sergio papá o a Sergio hijo. Y si alguien dice algo de Sergio papá,
Sergio hijo lo reconoce como propio y empieza a Wow, construir todo este personaje a través de esa identificación. wow. Nos identificamos con nuestro lenguaje, nos identificamos Ujú, con nuestras amistades, con nuestra profesión y en una curva de bebés adolescentes vamos acumulando estas identificaciones, vamos acumulando estas características del personaje que se nos es dado. Ya por ahí de los 7 años nuestro personaje está muy hecho, ya está muy marcado. ujú, El ujú, resto de la vida van a ser dos juegos entre el personaje construido y dado y lo que nosotros queremos ser. Tenemos muchas veces la oportunidad siempre de elegir. Y cuando elegimos algo diferente a lo que se nos fue dado, estamos más apegados a nuestro ser que a esta imposición del mundo. Hay muchos que se quejan del ego, hay que matar al ego, hay que mantenerlo a ujú. raya. No, nuestro ego es nuestro vehículo. Pero cuando Sí. decidimos sobre ese ego, no importa que mi personaje hable español, yo puedo elegir hablar francés y eso ya es una elección que va a acrecentar mi experiencia en este plano. Eso nos incluirá la identificación, la pareja, los hijos, nos identificaremos con las empresas donde trabajamos, con los amigos que nos rodeamos, con los grupos, las iglesias, los equipos deportivos. Cualquier cosa es buena para el ego para identificarse, porque al final del día vino a experimentar, a gozar, a tener una experiencia, y en esa experiencia el ego se completa identificándose. La Mm, vejez, ¿qué es? Es un ir soltando de poco en poco todo esto que no era nuestro, que se nos fue prestado, que se nos fue convidado, de lo cual gozamos y que tenemos que regresar. Entonces, claro. envejecer puede ser un ejercicio de ir soltando, de ir soltando Uf, incluso cosas radicales como las relaciones humanas, dejar que nuestros hijos emprendan su propio camino es un acto de amor y de soltar, en el cual lo ujú, que vamos a lograr es que ellos realicen su propia vida. Oye, ya no soy su mamá, ya no soy su papá, pues de nombre, la función materna o la función paterna habrá terminado. Después tendremos que soltar nuestro trabajo, llega la jubilación y hay incluso una crisis de identidad, porque yo era el claro. abogado, yo era el ingeniero, ¿y ahora qué soy? La jubilación es un anticipo de ese ir soltando poco a poco. Eh, Suelto mi trabajo, me jubilo y empiezo a soltar. El resto va a ser un ejercicio de ir soltando. Voy a poder soltar incluso, en algún caso, hasta mi nombre. ¿Por qué? Porque el deterioro, el envejecimiento en general, nos va llevando a pérdida de facultades. Si hacemos Ujú, del envejecimiento una dosificación amorosa de la despedida, puede llegarse a vivir mucho más pleno. Acepto a la renuncia, acepto a soltar, y en esa aceptación, en algún momento dejo mis bienes, empiezo a regalar mis cosas, cerciorándome que van a continuar su vida material en manos de otras personas. El reloj que me gustaba se lo doy a alguien al que amo mucho para que lo goce y lo disfrute. Y vamos soltándonos. Y se vuelve entonces la vejez un espacio de autoconocimiento, donde ya no va a importar estos paradigmas en donde la sociedad ha hecho su escala, el deber, el tener, el poseer, y nos centraremos en lo único importante. Hace rato decías en cuanto al estar presente, el aquí y el ahora. Es el único lugar donde el ser es posible, donde podemos claro. habitar el ser. Y el habitar el ser es un espacio totalmente, perdón la redundancia, espacioso, porque estamos habitando el presente en toda su dimensión. Y la cárcel donde habíamos habitado, esta cárcel del cuerpo incluso, porque el cuerpo, por más bonito que sea, por más seductor que sea, por más placentero que nos permita vivir, es eso. El cuerpo es la cárcel del espíritu. Es una cárcel. Ujú, Cuando asimilamos que esa cárcel llegará a su fin y que lo único que quedará es
espíritu, cualquiera que sea la definición que cada uno tenga de ello, pues la experiencia se vuelve gozosa, porque el cuerpo no somos nosotros, es lo que Es somos, un somos vehículo. espíritus. Entonces podemos soltar todo lo demás que eran características de un personaje creado. Uf, amigo, bueno, lo dijiste todo. O sea, ¿qué más quieren los que nos están escuchando? Yo les dije que estas conversaciones siempre son así. Y ojo, nada de esto es planeado. Qué hermoso. No puedo creer esta frase que dijiste, que la vejez puede ser una dosificación amorosa de la despedida. Qué hermoso. Eh, tú, porque te conozco, lo has hecho y lo haces en el día a día. Y uno de los ejemplos maravillosos que a mí me encantó, tú eres una persona que lee y ha leído muchos libros y tenía una biblioteca gigantesca y de un momento a otro yo dije, se enloqueció, porque empezó a regalar todos sus libros, me regaló libros, le regaló libros a todo el mundo y después entendí que estabas en ese practicar, en esa dosificación del entregar. Varias cosas me regalaste, varias cosas vi y de pronto el apartamento en el que estabas se veía mucho más vacío, se veía como más en paz. Esa dosificación amorosa me encanta, sobre todo porque es como en dosis pequeñas. Fíjate que yo creo que puede pasar esto muchas veces. Durante toda mi vida, en vez de dosificar amorosamente este soltar, lo que hago es acumular, retener, sostener, agarrar. Y al hacer eso, por un lado, me acostumbro a hacer eso. Me acostumbro a que mi valor depende de lo que tengo, ¿sí? Y que eso es lo que me da valor. Por otro lado, eso que agarro no me deja abrir las manos para recibir, ¿sí? Si yo estoy sosteniendo algo, no puedo recibir. Entonces, muchas veces puede pasar que durante toda nuestra vida acumulamos, pero no solo cosas, sino mentalidades muy limitantes, emociones, nos las tragamos, relaciones, conflictos, cosas que dejo pendientes y voy acumulando, 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 tanto en la psique como en lo físico, como en lo emocional, y al final de la vida me dicen, suelta. Claro, si nunca en la vida he soltado, soltar en ese momento puede ser un shock muy fuerte, muy, muy fuerte. Qué hermoso sería si te hacemos caso y de a poquitos vamos soltando, ¿no? Y de a poquitos vamos entrenando este soltar. A mí me encanta el pensar que el soltar en realidad, mejor dicho, para poder soltar algo, ese algo, tengo que percibirlo como mío desde antes, ¿no? Para yo soltar algo tiene que ser mío, si no, no estaría soltándolo. Entonces el soltar también se vuelve como el ver con qué me identifico, qué creo que es mío. Y cuando hago el ejercicio de soltarlo, si lo que siento es paz, seguramente esa parte que era mía, que yo asimilaba como mía, pues tal vez era más una carga o simplemente algo que yo utilicé en algún momento, viví en algún momento, pero que ya puedo soltar. Todo esto como que me lleva a pensar en la ilusión de vida y muerte, ¿no? Como en esa dualidad, como si fueran opuestas, ¿no? Como si vida fuera una cosa y muerte fuera la otra, pero si lo miramos desde lejos y lo miramos más con el corazón, nos damos cuenta que no hay vida y muerte, sino que hay transformación, ¿sí? Y que la ilusión de tener, de sostener, de la estabilidad, pues es precisamente eso, una ilusión. Una ilusión necesaria, amigo. Eh, Exacto. Al final del día la mente surge en el ser humano biológicamente para ser el vehículo de la conciencia. El bebé cuando está en los brazos de su Ujú. mamá recién nacido se identifica, es uno con la mamá. Esa identificación que la mente empieza a desarrollar es la que le permite adaptando, irse adaptando a este mundo a donde llegó sin manual. Y se va a identificar primero con la mamá, después con el papá, después con la familia, después con los compañeritos de la escuela, después con los amigos, después con la pareja. Se va identificando. El ir soltando
el día a día es, en todo caso, morir cada día. Y cuando uno aprende a morir cada día en algún espacio de nuestra experiencia, se puede dar cuenta que esto es permanente. Decía otro de mis maestros, el secreto de la vida es morir varias veces en vida para descubrir que la muerte no existe. Porque nos aferramos a la permanencia. Pero si de inicio lo aceptamos y aceptamos lo impermanente de todo, de las estructuras, de las personas, de las cosas, lo que podemos hacer es acostumbrarnos. Los budistas creen en la reencarnación, por ejemplo, los hinduistas, y ellos dicen que cuando uno muere varias veces en esta vida, que cuando uno empieza a soltarse varias veces, cuando cambia de profesión a lo largo de la vida 2, 3 veces, cuando cambia de lugar de residencia como un gitano, cuando aprende varios idiomas, lo único que está preparándose es para que la siguiente reencarnación pues, sea un abrir y cerrar de ojos y ya estés en otra situación. Hay religiones, hay filosofías que no creen en la reencarnación, pero aún así entiendo válido el argumento, porque entonces al lugar que tú vayas estarás preparado para crear un nuevo personaje desde cero. Hay gente que sufre mucho porque perdió un trabajo soñado y adquiere otro que no le es tan familiar. Lo que le hace miserable su nueva situación laboral es la idea de pertenencia que tenía del otro trabajo, cuando la podía estar pasando maravilloso. Es increíble y también me hace pensar, ¿no? Cada sí que decimos es una infinidad de nos, Absolutamente. ¿no? Es una locura, ¿no? Y ahí todos estos sistemas de toma de decisiones que tenemos, es una locura osar pensar que podemos decir, que podemos saber qué es lo mejor para nosotros. ¿Sí me explico? Como es como si yo tuviera la capacidad de ir y revisar toda esa infinidad de nos que dije y concluir que el sí que dije es el mejor. Es un juego que para mí no tiene fin y no tiene sentido. Lo que sí puedo hacer es decidir con el corazón y en base a lo que ya es, entonces sí tomar acción consciente. Es, Ahí sí, sigue. partimos de una premisa muy mental, lo bueno y lo Ujú, malo, lo correcto, lo ujú, incorrecto. Pero eso es solo una construcción de nuestra mente, porque nuestra mente exacto. cuando aparece en el ser humano, lo primero que hace es dudar. ¿Por qué? ¿Cómo si soy una mente? ¿Cómo sé que soy una mente? Entonces tengo que dudar. Y esa duda, que es una duda sistemática, la duda cartesiana, lo que hace es Ujú, dividir a la mente. Entonces nuestra mente claro, está dividida por naturaleza. Y si claro. encuentra un positivo, va a encontrar un negativo. Si encuentra un arriba, un abajo, y esta dualidad en la cual vivimos. Pero si aceptamos esa dualidad, te tendría que decir, tú elige, de todos modos te vas a equivocar. Sí, ¿No? ¿Por básicamente. qué? Porque para el ser no existe ni siquiera el acierto o el error. Simplemente Exacto. es la existencia. Y es ahí donde todo Exacto. es posible y esto se vuelve un juego de encuentros y desencuentros. Me encanta esto que dices. Una de las preguntas que más han hecho alrededor del Congreso de cierre de ciclos es, ¿cómo sé cuándo es momento de cerrar el ciclo? Siento que tú la respondiste ahorita con esto. Si tú lo cierras, puede ser un acierto o un desacierto, depende de tu perspectiva. Si no lo cierras, puede ser un acierto o un desacierto. Lo más probable es que en ambos casos sea un desacierto. Lo único que te queda es vivir con plenitud eso que ese camino que tomes, ¿no? Entonces, es como dejar de tomarnos tan en serio, con tanto peso, cada cosa. Y a nosotros mismos especialmente, no sé. Eh, 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 el, el ego y el ego espiritual son terribles porque Uf, nos hacen pensar que esto es complicado, esto debe ser un ejercicio de sadomasoquismo, esto, no. Eh, si me permites darles algunos ejercicios espirituales de fácil por favor. acceso,
por para favor. aceptar la vida, trabajar con el ego y aprender a morir en vida, que es un ejercicio maravilloso, pues les puedo dar un par que además resultan ser Adelante, menos complicados. Eh, adelante. Viajar. Cada vez que viajamos, nuestro personaje construido en nuestro lugar de origen se queda atrás. Y tenemos que llegar a una playa, a un pueblo, a una montaña, y ahí no hay personaje. Apenas aparezca otra persona, vamos a construir un nuevo personaje. Pero mientras Claro, no, somos libres. Entonces viajar ayuda al ego a, desvanecerse poco a poco y de una me forma encanta. súper amorosa. Ujú. Otro otro tip para trabajar el ego es haz fiestas invitando a gente que no se conozca entre sí. Porque cuando yo hago una Mm, fiesta con mi familia, ahí tengo el personaje de hermano, de mamá, claro, de papá, de primo, de sobrino, de quien sea. Si invito a esta fiesta de mi familia a los de la oficina, tengo otros personajes, el de compañero, el de subordinado, el de jefe. Si invito a mis amigos de parranda, pues ahí tendré el personaje de borracho, de mujeriego, del que sea, ¿no? Y empiezas a invitar a todos estos mundos a la misma reunión. Tu ego va a desaparecer porque ya no vas a tener que estar actuando, no va a ser posible. Se volvería un ejercicio esquizofrénico, esquizoide de estar tratando de que cada una de mis máscaras sobreviva. Entonces, claro, unir todos los mundos en un solo lugar hace que nuestro ego, ¡puf!, te se sienta confundo, ajá. liberado, porque además queda Ujú. descubierto. Hay algunas personas que no les gustan las fiestas, y este es uno de los motivos, porque el ego se contrapone. No soy realmente quien yo pienso ser. Otro Claro. ejercicio espiritual maravilloso para trabajar con el ego es reírse de uno mismo y Mm, aceptar que se rían de nosotros, porque al ego le encanta ser importante, le encanta ser claro. especial, le encanta recibir la atención, cuando realmente todos somos básicamente el mismo animal, Homo sapiens, pasando un rato con las mismas necesidades. Eh, Ahora, si me permiten, otro ejercicio para gente más aventurada, eh, váyanse a una playa nudista. Estar desnudo Mm, te hace imposible esconder absolutamente nada. No puedes esconder ni el no, celular, no hay dónde guardarlo. Entonces el personaje se queda desplazado. Pero bueno, con ejemplos así nos tomaríamos más tiempo, amigo. no, pues esto está increíble. Otro ejemplo que viene a mi mente puede ser también el tema de bailar, no, de manera no estructurada, ¿sí? Porque el baile crea como cierto ego también y entonces yo debo bailar de esta forma o de otra. Entonces, el bailar simplemente dejándose llevar, sea en presencia de otros o no, creo que también puede hacer que ese ego empiece a decir como, no tengo que ser el que baila bien o el que no baila o el que hace esto o lo otro, sino supongo que tal vez lo que hila todas estas prácticas que nos diste es que estamos haciendo algo que no haríamos en base a lo que creemos que somos, ¿cierto? Sí, Como que, por ejemplo, en el tema de las fiestas, yo digo que con este soy el compañero de trabajo, con este soy el hermano, con este soy el fiestero, y eso es lo que creo. Entonces la fiesta en conjunto de todos como que me saca de todos esos egos, de todas esas máscaras, y me permite ser, ¿no? Como soltar y ser. absolutamente. Ahorita que dices lo del baile, me vienen varias ideas. Primero, cuando uno analiza cómo surge el baile, es maravilloso. Eh, Hay bailes, por ejemplo, todos estos ritmos afroamericanos que derivan en la salsa, en la cumbia, en otros géneros, tienen justamente un origen en el encuentro entre egos, porque también los países tienen egos, las naciones tienen egos, los pueblos tienen Claro, egos, y que son identificaciones. Y es un poco este baile ritual de apareamiento, donde un pasito para adelante del hombre con un pasito para adelante de la mujer empiezan a generar esa movilidad. Y el baile, como es un ejercicio corporal,
deja la mente, cuando uno sabe bailar bien, deja la mente afuera. No hay espacio para estar pensando. No puedo Claro, pensar y mover los pies con ritmo al mismo tiempo. Uno claro. baila en automático, uno deja que fluya. Los hindús dicen que Shiva, su dios baila. A mí me gusta pensar que Shiva baila, pero que baila salsa. Es decir, que está abierto a cualquier otra cosa plena, como Ujú. un niño. Porque al final la Como un vida niño. se resume a eso. Y hay algunas cosas que el niño nos recuerda. Les doy otro tip ahorita que pidieron más tips. El ser humano baila antes de caminar y canta antes de hablar. Todo ser humano. Yo sé que algunos estarán diciendo que no, ellos no bailan, ellos no cantan, pero les aseguro que en algún momento cantaron y bailaron, porque todo ser humano, cuando es bebé, empieza a guturar y está cantando, está usando su voz para generar armonía y está Claro. bailando, está sintiendo su cuerpo. El baile no se necesita hacer separado, se le puede hacer en una silla de ruedas, se Claro. puede hacer acostado, que es volver a nuestro estado natural. Entonces, volver a Mm, nuestro estado natural, el mejor ejercicio para el ego es cantar, porque también en la voz hay un personaje. Me puedo chicar y hablar así, o puedo imponerme, estoy creando un personaje. Cuando canto, claro. empiezo a liberarme, y es una liberación física, porque el miedo, por ejemplo, empieza a cerrar la garganta, el miedo Ujú. empieza a apretar el pecho, el miedo oprime los pulmones y es un condicionamiento biológico de millones de años de evolución. Entonces, cuando cantamos, vaya, pensémoslo en los pájaros. Los pájaros no cantan cuando está el depredador, el águila o el jaguar o quien sea, cerca. Los pájaros Claro. cantan cuando están libres. Entonces, un ejercicio maravilloso es echar un karaoke, le gusta a quien le guste, y en ese acto de soltar y estar abierto a la crítica, ¡pum!, nos liberamos. Claro, 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 claro. A ver qué se les ocurre acá a los que nos están escuchando, qué otros ejercicios liberadores se les ocurren. A mí uno que tal vez me puede sonar bonito es el de cocinar. Eh, el cocinar también puede traer mucho ego, ¿no? Como que lo que yo prepare es algo mío y que le tiene que gustar a los otros. Pero ¿qué pasa si simplemente le pido a alguien que elija varios ingredientes al azar y entonces yo tengo que salirme de mi zona de comodidad y crear algo con eso? ¿No? Como que mi ego de cierta forma se va a ver como obligado a entender que el producto final pues puede no ser ideal y puede no ser alineado con lo que yo creo de mí mismo, pero a la final puedo divertirme, puedo, no sé, siento que ese de cocinar también puede ser algo bonito. Por acá dicen pintar. Pintar, cualquier cosa que es escribir, nos dice Macla78, cualquier acto que se haga en presencia, estando presente, es un acto de libertad y de desapego y donde el ego no desaparece, porque mientras estés encarnado, el ego está. Claro, ahí va a estar. Es el Ujú. vehículo donde habitamos. Pero nos deja experimentar de forma más gozosa. Los Claro, orientales tienen una ceremonia muy bonita, la ceremonia del té. claro. Para los turistas se vuelve un acto sistematizado donde ponen una cucharita y todos aplauden y que se quedan muy contentos. Pero cuando uno se prepara el té, haciendo de la preparación del té un rito, Mm, implica estar presente. La claro. pregunta es, ¿a qué suena el agua de la tetera cuando cae? ¿A qué se siente en tu Mm, cara el vapor cuando se acerca a hermoso. ti? ¿A cómo hueles el olor del polvo del té? El hacerlo de Ujú. manera ritual implica hacerlo de manera presente. Por eso todas las religiones en todo el mundo, en todas las épocas, requieren un rito, porque en el rito sistematizado uno se vuelve presente. Las Mm, personas mayores, volviendo al tema de la vejez, empiezan a encontrar en sus pequeños rituales del día a día un espacio
donde sentir seguridad y donde sentir su presencia divina en el sentido más amplio de la expresión. Me encanta, me encanta. Otro ritual que a mí me ayudó a estar presente, yo dije, yo era y soy también súper adicto a las redes sociales, a estar mirando el celular cada rato. No sé si a alguien tal vez le pase por acá, pero siento que es muy común eso hoy en día. Entonces yo dije, bueno, en vez de luchar horriblemente contra eso, lo que voy a hacer es amarrarle un acto de presencia. Cada vez que revise Instagram, me reviso a mí mismo. Cada vez que revise el WhatsApp, me reviso a mí mismo. Y entonces me doy permiso de hacer las cosas y comienzo a jugar. Reviso el Instagram, pero entonces me tomo unos segundos para decir, en qué postura estoy, cómo me siento ahorita, si estoy respirando profundo o estoy respirando por acá arriba, estoy preocupado por algo o es algo y ese algo vale la pena en este momento o no. Entonces, convertí un montón de castigos al ego, porque el ego lo que decía era, eres un adicto a esto y esto es lo peor que puedes hacer. Y no, yo las redes sociales de todas maneras las uso para algo que amo. Entonces, tomé eso y le amarré un montón de presencia. Y, y en vez de castigar al ego, en vez de matar al ego, en vez de culparme y darme látigo, pues terminé simplemente como, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero como si el ego hubiera estado enojado y desesperado y desconcentrado y disperso y de pronto logramos como que estuviera dichoso, ¿sí? Como, digamos que con esto a lo que voy es siento que gran parte de la plenitud en este mundo terrenal tiene que ver con reconciliarnos de cierta manera con ese ego, no de matarlo, no de destruirlo, no de modificarlo, sino de reconciliarnos porque está ahí por algo y está ayudándonos a experimentar. ¿Mm? Sin duda cada acto de rechazo al ego es un rechazo, es una negación a la propia experiencia humana. Sin ego Ujú, no hay experiencia humana, no estamos encarnados, no existimos en este plano físico. El claro. ego está de la mano al plano físico. Ahorita Lila Guerrero nos decía que los temazcales, y en efecto, porque el temazcal trabaja al ego, pero desde la parte física, porque el ego también tiene una implicación física, neurológica, tiene una programación biológica, porque son condicionamientos al final del día. Entonces, en un temazcal, por ejemplo, en un temazcal ritual que son mucho más calientes, mucho más intensos, pues la Ujú, gente puede experimentar un proceso de liberación. Es muy común que en los temazcales rituales, estos que son extremos, pasa un fenómeno muy particular. La mente piensa que va a morir, sobre todo las primeras ocasiones del temazcal, dice, oye, jamás me habían metido en un lugar tan cerrado, con tanta temperatura, con tanta gente que no sé qué está pasando, yo creo que voy a morir. Y la mente se bota. Y hay gente que sale y tiene alucinaciones auditivas, que no es otra cosa que lo que la mente empezó a botar en un mecanismo biológico de encontrar respuestas probables a esta nueva situación y que termina siendo liberador. claro, 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 claro. No sé si todos acá conozcan el ritual del temazcal, pero es algo hermoso, parece como una casita, un iglú que simula o que representa en realidad el vientre de una madre. Entonces uno entra ahí y nace y cuando sale renace de la madre tierra. Y normalmente no hay sustancias, no hay nada involucrado, es simplemente calor, ritual, canto y pues supongo que introspección y oscuridad. Entonces, bueno, se los recomiendo también si no lo han hecho. ¿Cuántos tips maravillosos, amigo? Oye, pues nos quedan pocos minutos. Me gustaría ver si alguien tiene una pregunta al respecto de lo que hemos hablado o de lo que se les ocurra.
porque bueno, hay que aprovechar esto. Y si quieren que hagamos más lives, Sergio y yo, pues manden corazoncitos, porque ya ven que se pone muy bueno. Así eran todas nuestras conversaciones siempre. Ah, ¿qué opinas, amigo? Pues bueno, o sea, creo que lo que estamos haciendo es algo que se tiene que hacer. Estamos viviendo una época eh, ciertamente novedosa. A mí me gusta pensar que es una época privilegiada. Estamos siendo testigos de un despertar de conciencias. La tecnología nos va a permitir acelerar muchos procesos y en esa lógica, el hablar de todo lo que antes estaba oculto, de todo lo que antes era un tabú, nos va a permitir reconciliarnos con nuestra historia como humanidad. Necesitamos entendernos entre los pueblos y ese entendimiento va a venir de lo que nos une a todos. Y todos los pueblos del mundo tienen rituales funerarios, rituales a la muerte. De hecho, es muy probable que la propia civilización haya surgido de alguna forma ligada a la muerte. Personas que, nómadas que se quedaron a cuidar de sus enfermos, que se negaron a abandonar los cadáveres de su gente sin mayor protocolo y se dedicó a hacerles una tumba. Mucho de lo que somos como humanidad está ligado a nuestro acercamiento conceptual a la muerte. Los grandes pueblos que nos quedan, sus vestigios, pues tenemos entre todos tumbas sobre todo. Además Sí. de espacios de gobierno, de economía, tenemos tumbas. Es lo que nos puede unir. Nos preguntaba, nos escribe Minas Arroyo, cómo, cómo se muere viviendo. Yo creo que es un ejercicio del día a día. Escoger tus pequeñas muertes, escoger tus pequeñas precios a soltar. Hoy puedo morir en mis vicios, que es una muerte sumamente recomendable, porque además todos los vicios son caros, entonces decido morir a mi vida viciosa. Pero también puedo decidir dejar de un correo electrónico. Hay gente que tiene 4 o 5 correos electrónicos y que anda cargándolos porque no vaya a necesitar un día algún correo que está en esa carpeta. Ese día se cambia la contraseña de forma aleatoria y ¡pum! Se desaparece el correo de nuestras vidas. Entonces la mente se va a liberar porque ya no trae esta carga. Un consejo en materia laboral. Trabajen como si los fueran a correr mañana. Eso les va a permitir no tener pendientes y que el día que dejen de trabajar se puedan ir sin esta carga de lo que no hice. Dosificar pequeñas muertes. Puedo morir a hábitos también que ya no me funcionan. Hay gente que en algún momento de su vida eligió, no sé, cuidar, hacer una colección. Muchos coleccionistas tienen este tema, que ya no saben Uf, cuándo sí. parar. En algún momento decidan cerrar su colección, véndanla y con eso dense otro regalo para que entonces nosotros podamos cerrar una etapa, sobre todo con gratitud. Ahora, Ujú. con la misma pregunta, ¿cómo ir muriendo en vida? Con la gratitud. La mejor forma de morir es agradeciendo. Volvamos al ejemplo del viaje. Esto que llamamos vida, no lo pedimos, de repente llegamos, nos fue dado por gracia. Entonces, pues seamos agradecidos con la experiencia. Ir soltando poco a poco. Cada vez que estemos a punto de jubilar una prenda de ropa, démosla con gracias, jubilémosla con honor. Hay gente que tira su ropa hecha bola. No, tengamos la sensibilidad de decirle gracias por lo que fuimos viviendo con ello. Hace ratito decía alguien que cómo se renuncia a los vicios. Yo fumaba y fumaba mucho, cantidades gigantes. Un día decidí despedirme de los cigarros y literal hablé con ellos y les dije, no, no eres tú, soy yo. Les di las gracias de todo lo que había aprendido con ellos, que no fueron pocas cosas.
tuve una gran comunicación con mi madre hermosa, echándonos nuestro cigarrito, conocí gente increíble que me pedía el encendedor y solté en gratitud y mi proceso mental fue totalmente diferente, porque la Mm, mente se aprende a lo que genera una resistencia. Y por último, cualquier adicción es eso, la palabra lo dice, a que es negación, dicción, lo que no decimos. Y lo que no decimos claro. no se va a ir hasta que lo digamos. Mm, buenísimo, buenísimo. Oye, excelente. Bueno, no hay mejor forma que terminar que con ese listadote de tips. Yo alcancé a agarrar algunos, desde viajar, hacer una fiesta con diferentes personas, reírse de uno mismo, ir a una playa nudista, que apenas ya despejen fronteras y todo eso, vamos por allá. ¿Cómo es que se llama? ¿Cipolite? ¿En México? ¿Algo Sí. así? Bueno, pues hay que ir a Cipolite, cantar en karaoke. eh, hay un par que me encantaría agregar que es el morir a las ideas. Fíjate que las ideas pueden ser como microcárceles que no nos son las cárceles en realidad más, las mejores, las más diseñadas para que tú no te des cuenta que estás en ellas, ¿no? Entonces, esa muerte de las ideas, de soltar una idea, de dejar esa rigidez mental, también puede ser maravillosa. Y hay una que me ayudó a mí específicamente y es la muerte con el dinero. Eh, que no es que no me guste el dinero, ni que no lo tengan, ni nada, sino simplemente cada vez que yo pago algo o que el dinero fluye de mí hacia algo más, lo hago, hago todo un ritual de gratitud. Sí, o por lo menos cierro los ojos y agradezco haber tenido esta energía que es el dinero y la dejo morir. ¿Sí? Ese dinero no lo acumulo, no lo retengo, no lo quiero como no soltar, sino entiendo que es una energía que va y viene. Y desde que hago eso, mi relación con el dinero ha sido maravillosa, maravillosa, porque no estoy eh, relacionándome con esa energía desde la carencia, sino desde el amor, sabiendo que todo llega y todo se va. En efecto, la cárcel siempre va a ser el lugar donde estamos. Para el rico, para aquel que tiene dinero, la cárcel va a ser el dinero. Y para aquel que no lo tiene, Exacto, la cárcel va a ser el no tenerlo. No hay la más gente ausencia. más apegada a su cuerpo que la que no tiene un cuerpo saludable. Está tan apegada a su cuerpo en sus condiciones actuales que no es capaz de soltarla para transformar su cuerpo a un estado que él desee. Hacer ejercicio Mm, para transformar tu cuerpo a una mejor versión es justamente un ejercicio de desapego. ¿De qué? Del ego que traemos. De un ego que puede ser un ego con patrones de pensamiento enfermizos, limitantes, de pobreza. Entonces, nuestra libertad es cambiar al otro lado cualquiera que sea la cárcel. totalmente, totalmente. Hay otro ejercicio para morir en vida que a mí me encanta. Este lo sugiere el doctor Santiago Rojas en uno de sus libros que se llama Bienvenida a Muerte. Y es el cuando cada vez que nos vamos a acostar a dormir, asumir que no nos vamos a levantar y hacer como este ejercicio mental e incluso físico de acostarte para tu muerte cada noche. Y es un ejercicio, es hermoso. No sé cómo más describirlo, es hermoso. Es intenso, es de mucho amor, es de reflexión también. Les recomiendo que hoy, ya que está un poquito tarde, antes de que se acuesten, ya que tienen esto fresco, hagan ese ejercicio, asuman que al acostarse ya está llegando su muerte, que al cerrar sus ojos ya no se van a volver a abrir sus ojos físicos. Entonces, sí, justamente, mira, ahí Romy acaba de comentar, Romy es la mano derecha y parte demasiado importante del Congreso de Cierre de Ciclos y siempre nos saludamos por la mañana, buenos días muerte, y por la noche nos despedimos, buenas noches vida. Buenos días muerte, por la mañana es reconocer que la muerte va a estar ahí conmigo todo el día. ¿Sí? Reconocer que es como esa conciencia de la muerte que nos trae todos los regalos que ya hablamos durante el live. Y buenas noches, vida,
es como un agradecimiento. Gracias, vida, porque me permitiste estar vivo hoy todo el día y entonces vamos a ver qué pasa al día siguiente, pero por ahora te doy las buenas noches. Entonces, vamos a morir esta noche a esa conciencia ilusoria de que la muerte es algo, pues, de sufrimiento, ¿no? Yo creo que esa es una de las cárceles mentales a la cual el ser humano tendrá que enfrentarse en los siguientes años, el cambiar la visión de la muerte. Vivimos en una sociedad que quiere a costa de todo, de recursos, de sufrimiento, quieren vivir más. Quizá no se trata de vivir más, sino de vivir mejor. Exacto, vivir con plenitud. Siempre lo he dicho, ¿no? No se trata del éxito y la felicidad y el tener. Se trata de la paz, de la plenitud. Eso es lo que añora el corazón. Así es. Y el éxito, ahorita que lo dices, la palabra, me gusta pensar, no es una definición etimológica, pero comparten cierta raíz. Éxito viene de la etimología igual que exitere, salida, salir. Y el Ah, éxito solo lo podemos medir realmente cuando salimos de un lugar, no en el intermedio, no en la posesión. Tuve éxito en una escuela cuando salí de la escuela y me quedé con cosas buenas, de un trabajo cuando me ujú. quedo con eso. Y tendremos éxito en la vida cuando al salir de ella, cualquiera que sea nuestro escenario, eh, pueda salir bien. Y en efecto, nos dice Isabel, la Q, no sabemos vivir, pero no queremos morir. Y aplaudo la frase porque en todo caso, morimos mal porque vivimos mal. Entonces, Ya, perfecto. Con eso terminamos. Vámonos. Gracias, gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Dani, gracias. por de nuevo, pues, volarnos el cerebro, abrirnos el corazón. Y bueno, que se repita. Ya todos gritaron que sí quieren que se repita, entonces vamos a hacer ojalá más lives. Sigan a Dani que está ahí juicioso empezando ahí en sus redes, entonces hay que aprovechar todo este contenido maravilloso. Si no se han inscrito al Congreso de Cierre de Ciclos, no duden un segundo más en hacerlo. Ahí va a estar Sergio, ahí va a estar con una sesión que de nuevo nos va a volar la cabeza y además una sesión también muy práctica sobre la muerte, sobre acompañar la muerte y demás temas.